Así se preparan para enterrar a los muertos en Guayas, la provincia más afectada por el coronavirus del Ecuador y de toda América Latina. La ciudad de Guayaquil se ha quedado sin espacio y los cuerpos son llevados a pueblos cercanos para su enterramiento. La crisis es tan profunda que algunas personas debieron usar ataúdes hechos de cartón corrugado. Algunos presos fabrican ataúdes de madera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Conexión Live a través de Desde Oriente. Esto que veíamos al principio es un resumen bastante corto del drama que se ha vivido en Ecuador. Y precisamente esta noche vamos a conversar con Juan Fernando Flores, diputado a la Asamblea Nacional de este país, para que nos explique cómo ha venido evolucionando la pandemia del coronavirus y todo lo que tiene que ver con las responsabilidades del Estado y las perspectivas para las próximas semanas. Vamos a conectar de inmediato con el diputado. Buenas noches, ¿cómo está, diputado? Bienvenido. Buenas, un saludo desde Quito a todos los que nos están viendo. Tomando en cuenta todas estas cifras, ¿se puede decir que en Ecuador hubo negligencia por parte del gobierno en la atención de esta pandemia? Buenas noches y bienvenido nuevamente. Tranquilo, muchas gracias. Yo diría que más que negligencia, el verdadero problema ha sido que Ecuador no ha contado, sino hasta hace más de 10 días, con el número suficiente de pruebas, por lo cual, si bien las cifras hoy son espeluznantes y obviamente las cifras preocupan a todos porque día a día vemos cómo siguen subiendo, eso nos da a entender que realmente lo que hoy está sucediendo en el país es que no hemos logrado llegar a la capacidad. El país no ha logrado llegar a la capacidad real de poder tener números suficientes de pruebas, no solo para realizar los descartes locales, sino también para lograr la confirmación de quienes lamentablemente han fallecido. No dudamos de que la cifra sea superior a la que realmente las muestras nos están dando, porque no solo faltaban los implementos para poder lograr entender cuál era la realidad del país, sino de que por sí, dada la situación de lo que justamente mencionabas en la ciudad de Guayaquil, donde en los primeros 15 días de abril hay un número superior a 5.000 fallecidos, lo que normalmente podría ocurrir en el país, sí implica que realmente la cantidad de infectados que tenemos en el Ecuador es superior. Yo diría que negligencia es muy difícil poder determinar, sobre todo en estos momentos cuando aún estamos atravesando la pandemia. Yo creo que no es el momento de buscar o señalar culpables, porque hay muchos factores que están influyendo en este sentido. Porque así como algunos hablan del tema correspondiente, las cifras y las faltas de pruebas, hoy pudimos ver cómo muchos vehículos, no solo en la ciudad de Guayaquil, sino también en la ciudad de Quito, siguen saliendo fuera de los días establecidos y sin ningún control, lo cual también nos estaría hablando entonces de que hay una falta de corresponsabilidad por parte de la ciudadanía en acatar las medidas que se han tomado para garantizar que no sigan creciendo no solo el número de infectados, sino lamentablemente el número de fallecidos. Diputado, justamente ese tema. Entonces, parte de esto que está ocurriendo pudiera ser responsabilidad de la gente por no haber cumplido la cuarentena o cómo se podría... Yo creo que es la sumatoria de muchos factores. También sería muy irresponsable decir que solo la gente es la culpable de lo que está ocurriendo. Aquí ha habido una cadena de decisiones que se han venido tomando donde los ciudadanos, así como el gobierno nacional, tienen responsabilidad mutua en los procesos que se han venido dando. Hay procesos donde, por ejemplo, se tomaron decisiones de que teníamos que guardar aislamiento obligatorio en nuestras residencias y por parte del gobierno se permitieron eventos masivos. Por ejemplo, hay decisiones que se han tomado para resguardar el que la gente no salga y solo sea a través del número de la placa un día por semana, y hemos visto como hoy en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, el puente que conecta a la ciudad estaba con un tráfico como si fuese un día normal. Es decir, son muchos factores, pero yo repito desde allí, no es el momento de buscar una responsabilidad de quién es el culpable de, porque son tantos los factores que hoy sería muy fácil tratar de salirse y decir la culpa es de esta persona cuando son tantos los factores y las falencias que tiene nuestro sistema de salud, nuestro gobierno y también por parte de la ciudadanía como para decir que la responsabilidad es de una sola persona. Claro. Diputado, ya hemos escuchado en infinidad de oportunidades todos estos números, las cifras de las personas que han fallecido y los contagios,
Pero hay un tema importantísimo que es la situación económica de la población, tanto de nacionales como de extranjeros que viven en el Ecuador. De acuerdo con cifras del mismo gobierno, se prevé que unas 508.000 personas queden sin empleo y tengo otros números acá, 233.000 pasarían al comercio informal y esto se sumaría a la población tanto ecuatoriana como extranjera que ya está en el sector informal. ¿De qué manera puede atenderse esa situación? Porque además hay personas que están en estado de alta vulnerabilidad precisamente por haber perdido su trabajo, por no tener ingresos y tener la necesidad de pagar servicios como el alquiler, la alimentación, agua, luz, internet, telefonía. Entre ellos muchísimos venezolanos que viven en el país. La realidad es que hay que partir de dos tiempos. El tiempo de la pandemia, que es la que estamos atravesando en estos momentos, y el tiempo post pandemia para entender cuál va a ser la solución económica. La primera, que es la que estamos viviendo en estos momentos, ya se está buscando una solución no solo a los 500.000 que se van a quedar sin empleo, sino a los más de 3 millones de ciudadanos que en nuestro país hoy no tienen un salario fijo y con lo cual están padeciendo de la falta de ingresos del día a día, con lo cual es un golpe directo no solo al bolsillo, sino también al estómago de las familias de estas personas. Para eso se han establecido distintas iniciativas que van desde lo gubernamental, con Dar una mano sin dar la mano, por ejemplo, que es una iniciativa que está entregando kits alimenticios a las personas más vulnerables de distintos sectores del país, pero también la iniciativa privada ha surgido para tratar de darle respuesta. ¿Cuál es la realidad? Estamos hablando de alimentar a 3 millones de personas ya más de 5 semanas, lo cual no es nada fácil, no hay el recurso suficiente y obviamente todo esto está golpeando de manera directa lo que está sucediendo en el país. Ahí, ¿cuál va a ser la solución? La solución tiene que partir de que las iniciativas que se están dando lleguen a la mayor cantidad de personas, que la viveza de las personas que están recibiendo esta ayuda no perjudique a otros, y ahí sí quiero hacer un llamado muy puntual. Tenemos denuncias de personas que ya han recibido ayudas, sea gubernamental o sea del sector privado, y aún así agarran más ayudas que podrían llegarles a otras familias para sencillamente tenerlas. Inclusive tenemos un caso de una familia que recibió 5 ayudas distintas y comenzó a vender la ayuda alimenticia para tratar de generar un recurso. Esa familia, por querer ver la viveza dentro de la situación, dejó sin alimentos a 4 familias que lo están necesitando. Así que el proceso de solidaridad que nosotros necesitamos en estos momentos tiene que ser real y entender que o entre todos ponemos el hombro o sencillamente aquí van a haber muchos que lamentablemente van a empezar a sufrir. Y en el caso de las comunidades migrantes, como tú mencionas, no solo la venezolana, tenemos una comunidad colombiana que está también afectada en el país, tenemos ciudadanos peruanos, argentinos, chilenos, españoles y de un sinfín de nacionalidades que se encontraban haciendo turismo en el Ecuador, que también se han quedado varados. Y lo que hemos logrado es romper juntamente ese esquema, no seguir viendo nacionalidades o fronteras y ayudar a todos por igual. Nosotros esta semana con diferentes grupos hemos logrado hacer llegar comida a familias ecuatorianas, venezolanas, colombianas, peruanas que están en situación de vulnerabilidad a raíz de la situación que se está viviendo en el país y que vamos a buscar que eso se fortalezca. Pero ahora viene uno de los puntos más importantes, que es lo que tú mencionas. ¿Qué pasa con la realidad que nos va a golpear cuando hay que pagar servicios, alquiler, gastos que se tienen en las diferentes viviendas? ¿Qué es lo que estamos manejando? Se presentó una ley económica urgente y una ley de solidaridad humanitaria a la Asamblea Nacional, la cual en estos momentos ha iniciado el día de hoy el debate en las diferentes comisiones que se han asignado, donde se están evaluando propuestas para poder darle una respuesta no solo a una comunidad, sino a todo un país de 17 millones de habitantes. Entre eso se está contemplando el que las personas puedan acogerse a una propuesta que correspondería directamente al tema de los arriendos, con lo cual si tú no has podido trabajar durante este tiempo, pero tienes que pagar un arriendo, se logra un acuerdo donde tú pagando al menos el 20% de lo que corresponde al mes, tú puedas tener ese pago para quienes viven del arriendo, pero tú tengas la garantía de que por 60 días no seas desalojado de la vivienda durante el proceso que dure la emergencia. Adicionalmente,
muchos de las alcaldías y las instituciones públicas han tomado la decisión de no cobrar durante el proceso de emergencia lo que corresponde a luz, a agua, a internet, que son servicios básicos. Además, el presidente de la República ha dispuesto que esto no puede cortarse de ninguna manera. Tendrán que verse medidas donde los valores que no se han podido cancelar se prorrateen a los valores después de los meses de la emergencia, porque este es el momento donde entre todos tenemos que buscar soluciones para poder salir adelante. Entonces, es un proceso difícil, es algo que el país no ha vivido anteriormente, es un proceso que lamentablemente le golpea al país económicamente. Las pérdidas que se estiman para nuestro país son de 7.600 millones de dólares, es decir, no estamos en un momento fácil, no somos un país de Europa que tiene una estabilidad económica o Estados Unidos que puede decirle mando $1.200 a las personas, no tenemos esa capacidad. Por lo tanto, entre las capacidades que tenemos, se están buscando soluciones para todos. Diputado, ¿y estas personas cómo pueden acceder a esa ayuda que se le está brindando a las familias vulnerables? ¿Dónde se deben registrar? ¿A dónde deberían ir? Si tienen que ir a algún sitio. Imagino que como estamos en cuarentena, todo eso debe hacerse en línea. Sí, en el caso de las organizaciones que están ayudando, especialmente las comunidades migrantes, a la comunidad venezolana, no hay formalmente un lugar donde registrarse porque este es un proceso que están llevando diferentes organizaciones. Yo creo que lo ideal es que, y voy a colocar aquí en el chat mientras converso con ustedes, varias de las cuentas que están manejando estos procesos para que justamente quienes necesiten puedan aplicar a ellos. Aquí hay que entender que hay procesos que no han sido muy fáciles porque la ayuda no es tan fácil el conseguir, todo se ha logrado a través de donaciones, por lo cual ahí es importante que se pueda entender que hay un proceso de beneficiar a las personas. En el caso de Guayaquil se han beneficiado a 4.000 personas ya en entregas de kits alimenticios. Hay otros puntos donde se están generando diferentes entregas en este mismo sentido en Quito, en Manta. Es decir, hay un sinfín de espacios donde se van a tener que buscar justamente ello. Lo que podemos hacer es, al finalizar esta entrevista, en mi red social, voy a publicar una historia donde mencionaré a todas las cuentas que al menos nosotros conocemos de iniciativas privadas que están ayudando a la comunidad venezolana, así como a comunidades migrantes de otro país y a propios ecuatorianos, porque eso también debo reconocer. Las iniciativas venezolanas no se han centrado solo en ayudar a venezolanos, sino también de ayudar a ciudadanos ecuatorianos que tienen en estos momentos una calamidad y una situación muy delicada. Claro, estamos hablando de ciudadanos ecuatorianos que también han quedado sin empleo, no han tenido para pagar el arriendo y todos los servicios que, bueno, también ha afectado a todo el mundo, pues, esta pandemia del coronavirus. Diputado, también para efectos de YouTube, porque también vamos a tener este contenido en esa plataforma, vamos a dejar acá abajo los nombres de las organizaciones y los contactos para que las personas que necesiten la ayuda puedan registrarse y estar allí en esa base de datos. Ahora, usted nos comentaba acerca de algunas personas que estarían cometiendo delitos con la reventa de las ayudas recibidas. ¿Qué medidas se estarían tomando contra estas personas? ¿Cuáles serían las sanciones para ellos? En el caso de ello, nosotros estamos haciendo las presentaciones ante las autoridades correspondientes, no solo de esas denuncias. Aquí, lamentablemente, en medio de la tragedia que estamos viviendo, hay muchos que creen que es el momento idóneo para ellos aprovecharse. Nosotros ya hemos presentado denuncias, por ejemplo, contra un grupo de personas que estaban estafando a ciudadanos migrantes que les prometían viajes humanitarios si pagaban una cuota para garantizar el cupo. Nosotros ya denunciamos y sé que ya hay personas detenidas en función de ello. Hemos denunciado el tema justamente de las ventas de kits alimenticios o de personas que hablan de que les pueden incluir dentro del registro del Ministerio de Inclusión Social que está entregando un bono de $60. Hemos logrado también frenar esta red y ahora estamos atrás de justamente estas personas que en vez de entender que lo que están recibiendo es una ayuda con la cual se está buscando que tengan un sustento en estos momentos, lamentablemente aprovechan la oportunidad, la posibilidad y en vez de utilizar esos alimentos para que otras personas puedan alimentarse, están haciéndolo para obtener un beneficio económico. Lo que hemos hecho y pedido a las organizaciones es que sean muy vigilantes sobre este proceso, que garanticen de alguna manera que las listas
estén lo más actualizadas posibles para garantizar que quien ya recibió una ayuda no la vuelva a recibir, y no por un mal, sino porque estamos hablando de que hay una necesidad excesiva en el país, con lo cual lo importante es que ahorita entre todos podamos ayudarnos, y después posterior se buscarán otras medidas que permitan que realmente podamos poner el hombro y tender la mano a quienes más lo necesitan. Diputado, sabemos que el presidente de la República ha propuesto la ley de apoyo humanitario y que la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobarla o desaprobarla. Ahora, ¿hay alguna estimación de si eso podría aprobarse antes, de acuerdo con el cronograma que se ha aprobado para su debate, tomando en cuenta justamente la emergencia que está viviendo la gente que está en estos momentos en necesidad? Dada la complejidad de la ley y los cambios que requiere, decir que lo vamos a lograr en el menor tiempo a lo estimado sería de alguna manera una irresponsabilidad. Estamos hablando de una ley que está estableciendo un montón de impuestos en algunos sectores, está estableciendo pagos voluntarios que tienen que hacer las personas que ganen más de $500 en el país. Estamos viendo una ley que establece cómo se va a manejar el sistema de contratación, despidos y manejo de los trabajos. Yo creo que si bien la situación es delicada, sería muy irresponsable de la noche a la mañana aprobar algo donde solo hay un único punto de vista. Si bien la ley es propuesta por el presidente de la República, hay diferentes puntos de vista que tienen que ser debatidos y consensuados para el país, por lo cual ya inició el proceso, eso es importante decirlo, mientras nosotros estamos hablando, la Comisión de Régimen Económico y la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional en estos momentos está sosteniendo sesiones virtuales para empezar con el debate. Mañana hay una convocatoria de nuestra plenaria. Por lo tanto, se va a tratar de hacer lo más pronto posible, pero que tenga realmente garantías y que salgan perjudicados la menor cantidad de personas o grupos del país. Sé que es difícil pedir paciencia, muchos nos dicen eso había que hacerlo antes, no era un tema que podíamos hacerlo nosotros, hemos venido exigiendo que se tomen medidas en este sentido, pero ahorita lo importante es ir hacia adelante y garantizar que las decisiones que se tomen sean las mejores para todo el pueblo ecuatoriano y quienes viven en nuestro país. Queremos conocer también, diputado, una última consideración suya acerca de la crisis sanitaria, que es mundial, por supuesto, pero a escala de Ecuador. ¿Cómo cree usted que debería actuar el Ejecutivo para lograr disminuir la curva de contagios que diariamente está creciendo? ¿Cómo hacer para que esa curva de contagios disminuya o por lo menos se aplane? ¿Cuál sería su recomendación? Ok, hay dos puntos que debemos interpretar de las cifras que estamos recibiendo diariamente. Las cifras que corresponden a las personas infectadas al día de hoy son quienes se infectaron hace al menos 10 o 14 días. Por lo tanto, pensar que hoy vamos a frenar la curva que está creciendo es muy difícil porque ya es un tiempo pasado. Lo que ahora debemos pensar es cómo vamos a garantizar que en las próximas 2 semanas no tengamos cifras similares a las que estamos teniendo en estos momentos. Para ello, 3 elementos que nosotros hemos solicitado al gobierno nacional es que extienda la generación de muestras y procesos de muestreo en el país. El presidente de la República ha acogido de alguna manera esta propuesta. Hace pocos minutos informó que se van a tratar de realizar 4.000 muestras diarias en varios de los cantones de nuestro territorio. Eso implicaría que nosotros podríamos tener números mucho más grandes y que obviamente nuestras cifras van a seguir creciendo, porque todos los días estamos viendo crecimientos constantes entre 400 y 600 infectados. Eso es normal dentro del proceso de infección en el cual nos encontramos, pero la única forma de garantizar que en las próximas 2 semanas no tengamos números similares a estos tiene que ser mayor número de muestreos, pero también tienen que tomarse medidas mucho más duras y radicales en lo que corresponde a el cumplimiento del aislamiento obligatorio. No es posible que podamos ver que las calles en algunos puntos del país están como si fuese un día normal. Tenemos que entender que el proceso que estamos viviendo, si bien hay una realidad del bolsillo que golpea y que preocupa sobre el tema del trabajo,
no podemos poner por delante nunca la salud y la vida de nuestros propios familiares o nuestras propias personas cercanas. Por lo tanto, se han enviado algunas propuestas al COE nacional para que evalúen. Sé que los alcaldes de varias partes del país, sobre todo Quito y Guayaquil, están evaluando otras medidas que fortalezcan y endurezcan las medidas de aislamiento si queremos que realmente en los próximos 2 a 4 semanas Ecuador comience un proceso de decrecimiento de la curva y no en el proceso donde nos encontramos ahorita, que si bien se está aplanando, aún no hemos empezado el proceso contrario. Ya, diputado, con respecto a estas donaciones voluntarias que se plantea a la Asamblea Nacional, hemos leído algunos comentarios de otros asambleístas que hablan de su preocupación por las donaciones de trabajadores del sector público. ¿De qué manera se está estudiando ese caso para que el impacto no sea mucho mayor que el que produce la misma crisis sanitaria? Las tablas que se han propuesto establecen que las personas que superen los $500 de salario deberán hacer una donación de al menos $2 mensual durante los próximos 9 meses. Lo que se está evaluando es cómo el impacto va cómo el impacto va a afectar de manera creciente en los próximos 9 meses justamente dentro del proceso económico, y adicionalmente en el caso de los funcionarios públicos lo que se ha establecido es que se va a establecer un 10% menos de ingreso para todos. Aquí hay un proceso que debemos entender. La crisis que estamos enfrentando, más los rezagos de la crisis que enfrentamos en octubre del 2019, los cuales nos trajeron estragos económicos por más de 3.200 millones de dólares, hoy lamentablemente nos van a golpear a todos de alguna u otra manera. Asumir que vamos a tener un proceso donde nadie va a aportar, donde nadie va a sumar y todos vamos a salir de alguna manera bien de esto, yo creo que es no entender la realidad de lo que estamos enfrentando. Lamentablemente, como lo decía antes, Ecuador no es un país que tenga unas reservas económicas excesivas. No somos Estados Unidos, no somos Europa. Somos un país que está en un proceso de recesión, que tiene pérdidas graves, que el debacle del precio del petróleo que acabamos de ver nos afecta duramente porque nuestro petróleo se mide justamente bajo ese porcentaje que establece el precio, por lo cual no la tenemos fácil, no va a ser un proceso sencillo y de alguna manera se tiene que buscar que todos dentro de lo posible podamos aportar primero para salir de esto y en el camino empezar a enderezar y volver a una normalidad de alguna manera en el sentido económico que haga que de aquí a fines del año 2020 podamos empezar a recuperar no solo el sistema productivo y económico del país, sino la normalidad dentro de nuestro sistema. Para que los que nos están viendo tengan un poco la noción de cuál es nuestro sentido en el ámbito económico con el petróleo, nosotros en el proyecto de ley económica que se aprobó justamente de presupuesto el año pasado, estimábamos un precio del petróleo cercano a los $59. Hoy el precio del petróleo está a menos $36, por lo cual de por sí ya los procesos de ingresos económicos de nuestro país se han visto paralizados. Además, hace 2 semanas sufrimos un problema dentro de una de las principales empresas que se encarga de lo que es la extracción del petróleo, con lo cual esto va a tener golpes y retaliaciones que lamentablemente nos van a afectar en el ámbito económico y que de alguna manera también van a afectar el punto de vista de la ley de solidaridad, porque esa misma ley se estaba planteando bajo una situación donde ya el petróleo se encontraba entre los 17 y $20. Y hoy amanecemos con una realidad que nos pone a repensar que inclusive para el futuro Ecuador tiene que salir de un modelo donde se sustente solo del petróleo, porque sencillamente en el tiempo de lo que va a venir con la pandemia a nivel mundial, lo que ha implicado la paralización y la utilización de los recursos, va a obligar a que repensemos algo. Uno de los temas que nosotros estamos exigiendo al gobierno nacional es que proceda con la eliminación de los subsidios a la gasolina, porque son subsidios por más de 1.200 millones de dólares, que en un proceso donde hoy no hay una movilización constante, donde se ha visto paralizada la movilización y el uso de estos combustibles, tiene que darse una eliminación para poder tener esos recursos, sin afectar los subsidios al gas doméstico, que eso sí no podría tocarse de ninguna manera porque estaríamos afectando
sobre todo a las familias más pobres del Ecuador. Ahora, esta eliminación del subsidio no sería repetir el escenario de octubre de 2019 con estas protestas en su mayoría en Quito, precisamente por haber tomado estas medidas. Yo creo que el principal problema de octubre no fue en sí la eliminación de los subsidios, sino la forma en la que se ejecutó. Porque al final somos un país que durante más de 37 años hemos subsidiado algo que ya no deberíamos estar haciendo. Ese modelo económico lo único que nos ha traído es justamente un retroceso dentro de los ingresos y la economía de nuestro país, por lo cual en la situación en la que estamos, en el punto donde nos encontramos acorralados, yo creo que llega el momento donde de alguna manera hay que obtener recursos que no tenemos y que nos hacen falta. Por lo tanto, este sería un proceso, no el único, creo que tienen que darse otros procesos de otro tipo para poder garantizar tener la mayor cantidad de recursos que vayan destinados realmente al sector de la salud y para que podamos apalear de alguna manera la crisis que tenemos en ese sentido. Bien, diputado, le ha tomado la noche desde Quito y bueno, queremos agradecerle por estar nuevamente con nosotros acá en Desde Oriente compartiendo, en este caso, acerca de la crisis sanitaria mundial que se dio por la pandemia del coronavirus. Le agradecemos por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Son momentos duros, son momentos difíciles, pero no podemos perder la esperanza y mucho menos podemos dejar de ser solidarios cuando ese es quizás el arma más importante que tengamos para solventar esta crisis. Bien, muchísimas gracias, diputado. Buenas noches. Bien, era el diputado Juan Fernando Flores desde Quito, conversando con nosotros acerca de la pandemia del coronavirus en todo el país, pero principalmente en Guayaquil, donde nos encontramos nosotros, que es el centro de la pandemia en Latinoamérica, si se puede decir de esa manera. Los invitamos y les agradecemos por haber estado con nosotros conectados. Síganos en nuestras redes sociales, @Desde Oriente en Instagram, @Desde Oriente Piso en Twitter, Desde Oriente Info en Facebook y suscríbanse por favor a nuestro canal en YouTube para que vean este y otros contenidos que nosotros preparamos para ustedes. Yo soy Rogelio Enrique Acosta y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.